Amén, aleluya. Gracias al Señor por esta noche nuevamente. Hablábamos con el hermano Edgar hace unos días que ya estamos por varios meses largos compartiendo, de hecho. Entonces hace un año y unos días pues tuvimos el gusto de compartir juntos acerca del bautismo. Y pues, ven, el tiempo pasa. Entonces que cada año y que cada día valga. Que cada día sea de ganar al Señor. Que cada día sea de que el Señor obtenga algo también. Entonces, hay que seguir y perseguir a nuestro amado Señor, obteniendo cada día un poco más de Él. Que sean días que valgan, que sean días que cuenten, ¿verdad? Que hay días malos, pero que siempre cuenten para el Señor. Bueno, esta noche pues tenemos otro mensaje, es el mensaje 17, es el último mensaje de este libro de mensajes para creyentes nuevos de Watchman Nee, de mensajes de perfeccionamiento para creyentes nuevos de Watchman Nee. Y pues vamos a ver si lo terminamos hoy o si tenemos una parte hoy y la siguiente semana. Pero este mensaje es acerca del partimiento del pan. Vamos a tomar unos minutos para leer los versículos de base de este mensaje, que es pues importante que sepamos, ¿verdad? Que consideremos esta noche y que el Señor amplíe nuestra visión. Debemos recordar que nuestra vida cristiana, pues podemos decir temporalmente que tiene dos aspectos, ¿verdad? Uno es el ejercicio de nuestro espíritu y el otro puede ser el conocimiento de la verdad. Cuando entramos en el ministerio, entramos en la palabra, pues conocemos al Señor como la verdad y esto nos puede hacer libres. Necesitamos indagar, excavar, conocer más, pero ser equilibrados junto con el ejercicio de nuestro espíritu. Si solo ejercitamos el espíritu y no conocemos la verdad, puede que nos volvamos un poco místicos, ¿verdad? Pero necesitamos este otro aspecto, conocer la verdad. Si solo conocemos la verdad, hay mucho riesgo de que nos volvamos religiosos. Así que debemos siempre considerar esto, ser equilibrados entre el ejercicio de nuestro espíritu y el adquirir el conocimiento en cuanto a la verdad. Pues esta noche vamos a compartir acerca del partimiento del pan. Voy a leerles Mateo 26, 3 versículos acá, el 26, el 27 y el 28. Dice de esta manera: y mientras comían, tomó Jesús pan y lo bendijo, y lo partió y lo dio a los discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. 7. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. 28. Porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Ahora vamos a 1 de Corintios 10, otros cuantos versículos acá, a partir del 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 17. Siendo uno solo el pan, y esto es importante, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. 18. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no están en comunión con el altar. 19. ¿Qué digo pues? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. 1. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 22. ¿O provocaremos celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Luego, aquí se me cortó un poco, pero lo transmitido por el Señor, que el Señor Jesús, la noche que fue crucificado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Estamos ahora en el
en 1 Corintios 11, versículo 25, asimismo tomó también la copa, después de que hubieron cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto establecido en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. 26, pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28, pero pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos debilitados y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas cuando el Señor nos juzga, nos disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Es un poco extensa la lectura, pero recordemos que todo lo que compartimos es basado en la Biblia. Se basa en la Escritura. Tenemos un ministerio muy extenso, hay muchos libros, pero la lectura también debe ser equilibrada entre leer los libros del ministerio, ahondar en todos ellos, especialmente los estudios vida, pero junto con eso leer la Escritura, leer nuestra Biblia. Leer nuestra Biblia de manera sistemática y ordenada para tener una lectura, por lo menos de ella, alguna vez en nuestra vida, y mejor si son más veces, pero también para estudiar, para considerar la Escritura, y vamos a darnos cuenta cómo el ministerio corresponde perfectamente con la. Muy bien, el primer punto que vamos a ver esta noche con respecto de la Cena del Señor es cuándo fue instituida y cómo es que fue instituida la Cena del Señor. La Cena del Señor fue instituida por el mismo Señor Jesús la última noche que Él estuvo en la tierra. Fue la noche antes, el hermano dice aquí, en la víspera de su crucifixión. Entonces, esta fue la última vez o la última cena en la cual el Señor participó con sus discípulos en esta tierra. A partir de ahí, lo que le esperaba al Señor fue su muerte y la labor que hizo durante el tiempo que estuvo en muerte, y luego resucitar y pues ascender y demás. Pero a pesar de ello, pues después de la resurrección, Él comió, probó bocado. Pero esto, la verdad, lo que nos interesa en principio es lo que sucedió esta noche, que Él tomó pan, lo bendijo, lo compartió con sus discípulos, también bendijo la copa y también la compartió con sus discípulos. Este asunto de la última cena, pues también de esta cena tiene mucho que ver con la tradición judía. Y es importante que consideremos que pues toda la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se hace alusión al Antiguo. En el Nuevo Testamento se hace alusión al Antiguo. Sin embargo, debemos considerar que el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, tiene un final. Nosotros no somos la continuación de los judíos propiamente en cuanto a su práctica, sino que todo lo que vemos en el Antiguo Pacto es una sombra o un ejemplo de lo que se manifiesta en práctica en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús, con su muerte especialmente, puso fin. Y aquí nos habla, los versículos que leímos, la muerte de Cristo es la comunión de un nuevo pacto. La sangre de Cristo derramada es también la comunión de este nuevo pacto. Así que vamos a considerar un poco de dónde se origina esta fiesta que estaban celebrando esa noche, esa última noche. La fiesta que celebraban los judíos, y bueno, actualmente la siguen celebrando, es llamada la Pascua. Y no pensemos en cualquier otra festividad relacionada con este nombre, Pascua, sino pues se basa en lo que el pueblo de Israel celebraba y celebra. ¿Con relación a qué? La Pascua es una fiesta donde se recuerda, donde se hace remembranza de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud que tenían en Egipto y cómo Dios los había salvado. Esa es, en esencia, el significado o la razón de la fiesta de la Pascua. El Señor Jesús instauró o estableció su cena
esa noche donde se celebraba la Pascua, que es una celebración de recordar y de hacer memoria cómo fue liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y cómo los había salvado Dios. ¿En qué consistía esta fiesta? Esta fiesta consistía en que tomaran un cordero por familia y que lo inmolaran en la noche, especialmente en la noche del día 14 de este mes. Después de que lo inmolaban, de que lo cocinaban y pues lo mataban, tenían que untar la sangre, los dos postes y el dintel de la puerta de sus casas. Esa noche tenían que comer la carne de este cordero, cocinado de una manera especial, acompañando esta comida con pan sin levadura y hierbas amargas. Entonces, luego que ellos salieron de Egipto esa noche, Dios les ordenó que guardaran esta fiesta cada año a manera de conmemoración. Entonces, si podemos retroceder un poco en la lectura de los versículos que tuvimos, podemos ver cómo el Señor los manda a buscar un lugarcito para tener la Pascua, que es esta festividad, que es esto que estamos ahorita viendo. ¿Dónde podemos ver esto? En Éxodo 12, del versículo 1 al versículo 28. Entonces, para los judíos, la Pascua es una fecha donde recuerdan la liberación de su pueblo de la esclavitud de Israel y cómo lo hizo el Señor, cómo el Señor lo hizo, qué manera lo hizo, qué liberación les dio. Entonces, en esa misma fecha o esa misma noche, en este caso, esa noche donde tuvieron esta Pascua, Él instituyó su propia cena. El Señor estaba tratando de mostrarles a sus discípulos, pero especialmente a nosotros, que debíamos participar de su cena de la misma manera en que los judíos participan del banquete pascual. Y ahí empezamos a ver la aplicación a nosotros. Como decía al principio, recordemos, nosotros no vivimos bajo la dispensación de la ley. El que está en Cristo es una nueva criatura y vivimos bajo otro regir. ¿Ah? Todo el que ha creído en el Señor y lo ha recibido no vive bajo la ley, ¿verdad? Es decir, nosotros no es que hagamos la Pascua. Dice aquí nada más que el Señor nos quería mostrar cómo o que debíamos participar de su cena de la misma manera en que los judíos participaban en este banquete pascual. Ahora, avancemos un poquito. Vamos a comparar entre la cena del Señor y que los versículos nos explicó que se bendijo el pan. Y Él lo partió y lo comieron. Bendijo la copa, la repartió y tomaron. Comparemos ahora estos dos asuntos o estos dos puntos. La Pascua de los judíos con la cena del Señor. Por ejemplo, los israelitas fueron salvos y fueron liberados de Egipto. Entonces, ellos guardaban la Pascua. Nosotros, los hijos del Señor, hoy en día también somos salvos y somos liberados ¿de qué? De los pecados de este mundo, ¿verdad? Entonces, por tal liberación participamos en la cena del Señor y es algo que también estamos llamados a no olvidar. Los seres humanos somos muy olvidadizos, ¿verdad? Todo se nos olvidó. Llegamos a un punto, tal vez en algún momento, también que avanzamos en nuestra edad y se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Hace algunos años hubo un hermano que lo operaron de corazón abierto, pero cuando pues volvió a recuperarse, los médicos dijeron, pues pueda que tenga algún problema, puede que tenga alguna secuela de la operación porque es un trauma muy fuerte para su cuerpo. Entonces el hermano lo que tenía es que tenía pérdida de memoria, especialmente la de corto plazo. Entonces le contaba algo a alguien y después de unos 20 minutos se lo volvía a contar como que hubiera sido algo nuevo. Pero esto es un padecimiento, secuela de una operación. Sin embargo, a nosotros se nos olvidan muchas cosas. Y saben, de lo que más nos olvidamos es de nuestra salvación, de nuestra liberación y del mismo Señor. Entonces, bendito Dios existe esta reunión, bendito Dios existe esta fiesta, porque esta fiesta nos ayuda y nos enseña que no debemos olvidar al Señor. No lo podemos olvidar.
porque en la práctica lo olvidamos. Cuando tenemos una dificultad de salud, y está bien, no digo que no vayamos al médico, pero por lo menos primero deberíamos orar. Y se nos olvida eso, ¿verdad? Cuando tenemos una necesidad, ¿a quién le presto dinero? ¿Qué puedo vender? Y muchas opciones que son las primeras que consideramos antes de considerar a Dios. Entonces, cada vez que nosotros vamos a la mesa del Señor, y esto es mañana en la mañana, una de las cosas que debemos considerar es nuestra salvación y nuestra liberación. No para que seamos el centro de la reunión, no, sino que la reunión es una recordación de lo que el Señor hizo. Si algo ha hecho con nosotros es que nos salvó. ¿Y qué más hizo? Que nos liberó de este mundo. ¡Aleluya! Bueno, otra comparación que podemos hacer es que los israelitas tenían pues su propio cordero, cada familia tenía su propio cordero, pero nosotros también tenemos a nuestro cordero. Mire cómo lo describió su primo, el primo del cordero, el primo Juan el Bautista a este cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Nosotros también tenemos nuestro cordero. El Señor Jesús es nuestro cordero. El Cordero de Dios. Aleluya. Entonces nosotros hemos sido liberados de los pecados de este mundo. También hemos sido liberados del poder de Satanás. Y ahora estamos completamente del lado de Dios. Y esto es maravilloso. Y necesitamos también recordarlo. Porque se nos olvida, ¿verdad? Creemos que todavía estamos atados y esclavizados por el pecado. Por alguna razón todavía creemos que Satanás tiene poder sobre nosotros, cuando el Señor en la cruz y por medio de esta muerte maravillosa nos ha liberado. Nos ha liberado. De verdad, hermanos y hermanas, Satanás no tiene poder sobre nosotros. Hermanos y hermanas, de verdad el pecado no tiene poder sobre nosotros. Pero hermano, entonces yo, ¿por qué peco? ¿Por qué siento que Satanás me está atormentando todo el tiempo? Hermano y hermana, necesitamos recordar esto. Tocar al Señor constantemente. Es lo que le digo. Nos falta, tenemos todavía el conocimiento y tal vez alguna información, pero poco ejercicio de nuestro espíritu. Hermano y hermana, debemos ejercitar en nuestro espíritu constantemente, invocar al Señor, orar, leer, cantar, alabar al Señor. Ese ejercicio de nuestro espíritu nos hace entrar en esta comunión con Dios, y entonces nos damos cuenta, como Eliseo se dio cuenta, si aquí está todo el ejército de parte de nosotros. ¿Por qué no lo veía él antes? Porque estaba solo pensando en su vida natural y estaba en la carne. Puedo decir hace un momento que nosotros no estamos bajo la ley, pero si estamos viviendo en la carne empieza a aplicarnos la ley del pecado y la muerte. Pero bendito Dios, hay otra ley, la ley del espíritu de vida. Cuando toco al Señor, esa ley también entra en ejecución. Así que este asunto de la mesa del Señor es darnos cuenta también, que recordemos y nos demos cuenta qué liberación el Señor nos ha dado. ¿De qué nos ha liberado? Del pecado, del pecado de este mundo, del poder de Satanás, que antes, mire esta gente que estaba un día diciendo, Hosana, bendito, cuando venía el Señor en el pollino, estaban bendiciendo al Señor y al día siguiente estaban gritando, crucifícale. Esa es la influencia que tiene Satanás en las personas, que están sin el Señor, y en algún caso de los creyentes que viven en la carne. Entonces, es importante que veamos, estos son hechos, son cosas que Cristo logró, que Dios hizo, que son ciertas y que tienen validez, pero es donde viene aquel nivel o aquella incredulidad que nosotros podemos tener. Sí, el Señor me salvó, pero en lo profundo de nuestro corazón, tal vez sí me salvaría a mí. No, el Señor nos salvó, Él murió en la cruz, derramó su sangre, hizo lo que tenía que hacer en beneficio de nosotros. Así que, otra vez, nosotros también tenemos nuestro Cordero. Cristo es el Cordero, aleluya, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y de veras hemos sido liberados del pecado del mundo, de Satanás y su poder. Ahora estamos completamente del lado de Dios. Así que para nosotros esta reunión
reunión o esta conmemoración de la mesa del Señor es algo que merece todo el gozo, toda la alegría, ¿verdad? Todo nuestro fervor hacia el Señor por todo lo que Él hizo, de verdad lo hizo. Lo hizo por usted, lo hizo por mí y aún por los que van a nacer y que reciban al Señor. Aleluya. Entonces, estamos ahora pues comparando la fiesta de la Pascua de los judíos con lo que el Señor instituyó. Nosotros no participamos de la Pascua. La Pascua la participan y la celebran los judíos. El Señor lo que estableció fue su cena, que se parece, ¿verdad? Tienen algunos elementos similares. Nosotros no somos la continuación de la religión judía. No en lo absoluto, ¿verdad? La ley para nosotros fue un ayo, pero ya no más. Bueno, entonces esto que estamos hablando está basado en Mateo 26, del 26 al 28, que lo leímos anteriormente. Y algo que es bien importante es en qué momento el Señor la instituyó. La oración que hizo el Señor y la bendición que hicieron sobre el pan y sobre la copa, en eso consiste la cena del Señor. Bueno, no solo en eso, sino que en la bendición que hace sobre los elementos, dígase el vino y el pan, pero también el repartirlo. Eso nos debe a nosotros sonar muy familiar. Porque cuando los elementos están en la mesa frente a nosotros y todos los hermanos y hermanas estamos alrededor de la mesa, lo que hacemos con nuestras oraciones, con nuestras consideraciones, con los himnos que cantamos durante la mesa es bendecir el pan, bendecir la copa. Y en un momento culminante estamos listos para partir el pan y luego para repartir el vino entre los que estamos ahí. Así que esto debe ser maravilloso. En ese momento, justo cuando el Señor bendice el pan y lo parte y lo reparte, es donde el Señor instituyó su cena. ¿Y por qué es una cena? Porque las cenas son diferentes al desayuno y al almuerzo, ¿verdad? Esta comida que tenemos al final del día es una comida que es una comida más reparadora. El desayuno está envuelto en el corre del día, ¿verdad? Algunos que conozco, por ejemplo, se van muy temprano para evitar el tráfico y desayunan en su lugar de trabajo antes que inicie la jornada laboral. Así que el desayuno, a veces desayunamos pues cada quien por su lado, no tenemos esa convivencia necesariamente, pero en la cena o el almuerzo también es la mitad del día y seguimos en la actividad y en la faena del quehacer diario. Pero la cena es un tiempo más tranquilo. La cena ya terminó el día. Ya estamos a punto de ir a descansar, se puede considerar, es un tiempo más apacible. Y a pesar de que nosotros participamos de esto por las mañanas usualmente, también en realidad es una cena. Y no es algo que tengamos que hacer corriendo, ¿verdad? Que es importante, que no es algo que debemos hacer corriendo, sino tomar el tiempo que deba tomar. Algo que es muy importante en esta celebración en cuanto a la práctica es que debemos considerar el tipo de pan, por ejemplo. Esto no es algo azaroso o algo que alguien porque le gusta de esta manera, no. Cuando leímos en Éxodo, el cordero se acompañaba de pan sin levadura. Y esto pues tiene mucho significado, ¿verdad? Y este pan representa para nosotros el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es un pan sin levadura. Debe ser un pan de esta manera. Y lo que se bebe, pues se menciona en Éxodo 2:15, el fruto de la vid. Entonces también es importante que no perdamos de vista estos detalles que nos dan por lo menos una dirección en cuanto a lo que practicamos, ¿verdad? De verdad no nos enfocamos mucho en los ritos externos propiamente. Sin embargo, aquí hay una dirección muy clara que no podemos evadir,
¿verdad? El pan es un pan sin levadura, ¿verdad? Y lo que se toma es el fruto de la vid. La vid es la planta de donde salen las uvas. Entonces esto lo podemos encontrar en Éxodo 12:15 y también en Mateo 26, también en Marcos 14 y en Lucas 22. Y recordemos, un principio bíblico se puede considerar como una verdad cuando se menciona al menos 3 veces en la Biblia. Entonces tenemos tal experiencia en el caso de esto que estamos hablando, tanto de lo que se bebe como de lo que se come. Aleluya. Muy bien. El siguiente punto realmente lo toqué un poco antes, pero tiene que ver con el significado de la Cena del Señor. No solo es uno, pero el primero ya lo mencioné un poco. Vamos a entrar un poco más profundo en esto. ¿Cuál es este asunto que encierra el significado de la Cena del Señor? Es que hacemos memoria de Él. Entonces, esto está en 1 Corintios 11:25, porque donde dice, haced esto en memoria de mí. Entonces, el versículo dice, asimismo tomó también la copa después de que hubieron cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Miren la palabra o la expresión, el nuevo pacto. No olvidemos esto, establecido en mi sangre, haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Entonces, el primer significado asociado con la Cena del Señor es recordarlo, recordar al Señor. Por tal razón, cuando estamos en esta primera parte de la reunión de la Cena del Señor, todos los himnos, todas las oraciones giran en torno al Señor, al segundo de la Trinidad, al Hijo, ¿verdad? No es un tiempo para cantar un himno que se canta unos a otros, sino todo tiene que ser alrededor de recordar al Hijo. Y lo que mencioné hace ratos, el Señor sabe que nosotros nos olvidamos de Él, pero Él es maravilloso y nos ayuda. Nos indica y nos anima a que no lo perdamos de vista. Si nosotros no perdiéramos de vista al Señor durante nuestro diario vivir, podríamos decir que pasaríamos mejores días. Digamos, la angustia, el estrés y toda esa situación tensa alrededor de nuestras situaciones desaparecería si tan solo lo recordáramos. A diferencia de, tenemos la bendición de que tengamos la Cena del Señor cada semana. En el libro de los Hechos la tenían en las casas y la tenían de día en día, ¿verdad? Porque mientras más recordemos al Señor, pues la verdad es que nos va a ir mejor. Si recordamos al Señor en medio de un problema, no vamos a cometer equivocaciones para tratar este problema. Y eso es lo que necesitamos. Como la solución a cualquier problema es a Cristo. Pero ¿cómo es que yo tenga a Cristo en medio de los problemas? Que me recuerde de Él. Que lo recuerde a Él. ¿Esto no le parece parecido a Romanos 8:6? La parte B, la mente puesta en el Espíritu, que es vida y paz. Es recordar al Señor, ¿verdad? O Colosenses 3, fijad la mente en las cosas de arriba. Eso es recordar al Señor. Claro que lo tenemos que recordar en la Cena del Señor, pero lo tenemos que recordar todos los días, a cada momento, ¿verdad? No olvidarnos del Señor, ¿verdad? Especialmente los nuevos, pero el hermano decía hace un ratito, hermano Edgar, que al final del día todos somos nuevos, y es cierto eso, ¿verdad? Entonces se nos olvida. Imagínense el que él o la que llega a dudar si es salvo o es salva, se le olvidó el Señor. Hay que recordarlo, hay que volvernos al Señor cada día. Volverse al Señor es recordarla. Poner nuestra mente en el Señor es recordarlo. Volver nuestro corazón al Señor es recordarlo. Así que esa es la solución para muchas, sino para todas las situaciones por las que podamos pasar. Ahora bien, cada domingo el Señor pues nos recuerda que debemos recordarlo, ¿verdad? Ahora nos está diciendo, haced esto en memoria de mí, es para que me recuerden y descubran. Hace un momento estaba viendo el estado de un querido hermano y
que el versículo, gustad y ved que Jehová es bueno. Pero la primera palabra, gustad, taste and see that the Lord is good, ¿verdad? Gustad. Y ese gustad también es recordar al Señor, definitivamente lo es. Así que uno de los significados de la mesa del Señor es que lo estemos recordando constantemente. Haced esto en memoria de mí. En memoria de mí. Ahora, hay otra situación o otro asunto en cuanto a este recordar. Recordamos, por ejemplo, en una reunión memorial, recordamos a los que conocemos. No podemos decir que voy a recordar a alguien que no conozco. Entonces también este asunto de recordar al Señor es una ayuda o un ánimo a profundizar en el Señor. El domingo vamos a recordar al Señor y lo que ha hecho por nosotros, ¿qué ha hecho por mí? Averiguar, vamos a indagar, ¿verdad? Averigüemos, averigüe hermano, averigüe hermana, lea su Biblia y aprendamos y conozcamos a nuestro Señor y lo que está haciendo y lo que ha hecho por nosotros. ¿Ah? Tenemos a veces, pues nuestra experiencia pueda que sea muy superficial, de veras que lo es, en el sentido de que el Señor es tan vasto, tan ancho, tan alto, tan profundo, que necesitamos laborar en conocerlo a Él. Podemos recordar a quien conocemos, no podemos recordar a quien no conocemos. Así que esta noche, lo que nos queda de la noche y antes de la reunión, tenemos unas cuantas horas para conocer algo del Señor, ¿verdad? Voy a indagar un poco porque para mañana quiero tener un versículo del Señor y poder tener algo que compartir o poder tener algo que decir. Todo lo que decimos durante esta reunión bendice el pan, bendice la copa. No solo son las oraciones de los hermanos que pasan a la mesa a quebrar el pan y a repartir el vino. Claro que lo hacen, pero también lo hacen las oraciones, los himnos y cánticos que son entonados por todos los que estamos alrededor de la mesa también. Así que necesitamos tomar un poco de tiempo, podemos tomar un poco de tiempo para conocer a nuestro Señor. La palabra santa es maravillosa, la palabra santa del avivamiento matutino es muy bonita, nos ayuda a entrar en parte. Pero tome usted el ánimo y vaya un poco más allá, ¿verdad? Profundice en el Señor. No sé si pudieron, supongo que sí, participar de esta conferencia última que hubo ahorita de conmemoración, y ese era el ánimo de los hermanos al principio, ¿verdad? Que ciertamente hemos entrado en el Señor, pero hay que entrar más profundo, más profundo. Recordemos que definitivamente vivimos en unos tiempos donde la degradación es mucho más que la que había antes, para lo cual se necesita que la porción que nosotros tengamos sea no el doble, no el triple, sino que sea un incremento séptuple, para que pueda contrarrestar todo esto que estamos experimentando ahora. Yo veo que los tiempos de ahora son diferentes a los tiempos que viví en mi infancia. Por ejemplo, tenía 13, 14 años y salía y pues hacer alguna cosa de la escuela y primero Dios regresaba. Hoy no, hoy tienen celulares y se van comunicando durante todo el camino y uno dice, bueno, me mandas tu ubicación en tiempo real y uno sabe dónde anda cada quien, ¿verdad? Los tiempos han avanzado mucho, pero también la degradación. Miren cómo es esto ahora tan terrible. Cómo se quiere el mundo normalizar el pecado, normalizar todo lo que está opuesto a Dios. Ahora debe ser normal y debe ser aceptado. ¿Cómo podemos nosotros seguir adelante y ayudar a estas generaciones que vienen atrás de nosotros, nuestros hijos, nietos, estos jovencitos que están de acuerdo a esta nueva mentalidad?
el Espíritu 7 veces intensificado. Quiere decir que no es lo que simplemente recibimos, sino que tiene que estar lleno, abundante, rebosante, para que pueda contrarrestar esto que estamos viviendo. ¿Por qué hablo de esto? Porque es lo que necesitamos conocer de Dios para poder recordarlo cada reunión. Así que Dios es inagotable, el Señor es tan profundo, tan alto, que podemos seguir escarbando. Hermano, pero yo ya leí la Biblia. Pues léala otra vez, hermano. Cada vez que entramos en estos mensajes, sí, no es la primera vez que hemos entrado, pero Dios nos habla algo diferente y algo más nuevo y más profundo cada vez, y lo vemos más claramente. Algo más es aclarado en cada una de las veces que nosotros volvemos a entrar en la Biblia, volvemos a entrar en la palabra, volvemos a entrar en estos mensajes. Así que es importante que veamos que esta reunión tiene como uno de los significados, o parte de su significado, es hacer memoria del Señor. Número 2, o el siguiente al menos, es que también la muerte del Señor tiene que ser anunciada. Y esto es un asunto muy, muy importante. Este otro significado de anunciar la muerte del Señor, miren, es tan importante porque nuestra experiencia en cuanto a la cruz, pues no lo sé qué tanto será, pero para muchos pueda que sea relativamente limitada. No solo en nuestro conocimiento en cuanto a la definición y la verdad, pero especialmente en cuanto a la experiencia. Nosotros hemos escuchado frases como todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades para que sean útiles para el Señor tienen que pasar por la cruz. ¿Qué significa? ¿Cómo se hace? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, primero pues necesitamos familiarizarnos con la muerte del Señor, porque en esta reunión se anuncia la muerte del Señor. La muerte del Señor es para nosotros esa puerta por la cual pudimos pasar de la vieja creación a la nueva creación. Es la muerte del Señor. Y la muerte del Señor no solo es un asunto pasado para nosotros. Filipenses 3, a partir del 9, nos habla que necesitamos primero hallarnos en el Señor. O sea, identificarnos con Él. En otras palabras, ver que estamos en Él, ¿verdad? Pero ¿qué implica esto? ¿Verdad? Y dice más adelante, en el 11, que seamos configurados a su muerte. ¿Qué significará estar configurados a su muerte? Y aunque pues en la reunión es que anunciamos la muerte del Señor, pero hablemos un poquitito de la muerte del Señor. Solo estaba viendo el tiempo, cómo vamos. Pero el Señor murió por nosotros, murió en vez de nosotros. Pero su muerte es diferente a la muerte de cualquier otro ser humano. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo del Señor era diferente al cuerpo de cualquier ser humano, ¿verdad? Ciertamente tenía el ADN de su madre, pero Él no fue engendrado por ningún varón, fue engendrado por el Espíritu Santo. De tal forma de que lo que era el Señor era una semejanza del pecado, pero sin pecado. Tal forma que su muerte es una muerte distinta a la de cualquier ser humano. Por eso su muerte pudo hacer lo que hizo, pagar el precio por la redención de nosotros, satisfacer el requisito de la ley para poder, pues, comprarnos, redimirnos. Pero, ¿por qué razón? Eso, bueno, lo hizo en Él, y Él trascendió, porque mire cómo es este espíritu. Hablando del tercero de la Trinidad, mire cómo es que es. Cuando el Señor entró en la muerte, el Señor estuvo ahí en el sepulcro 7 días, pero la parte interna del Señor estuvo laborando en ese lugar donde están los fallecidos. Estuvo predicando, allá donde, ¿se acuerdan? Alguna vez leímos o escuchamos acerca de Lázaro y el rico. ¿Ah? Ellos fallecieron y ahí andaban, y el rico miraba a Lázaro, que estaba en este lugar con Abraham, ¿verdad? Donde él estaba en un lugar agradable, pero este otro estaba en un lugar desagradable, incómodo, ¿verdad? Eso pues es como es, ¿verdad? Y ahí estuvo el Señor durante 3 días, y luego Él llevó cautivos a un montón de estos que estaban en el lugar agradable y se los fue a presentar al Señor,
¿verdad? Se los fue a presentar al Padre, ¿verdad? Era esa cautividad que el Señor llevó. Esto a veces lo pasamos nosotros por alto, pero todo este logro que hizo el Señor, pero no tanto el asunto que estuvo ahí abajo, pero especialmente levantarse de la muerte y luego trascender las capas de oposición que habían entre la tierra y el tercer cielo, hermanos y hermanas, eso está en Cristo, pero cuando nosotros lo recibimos también está aquí dentro. En Cantares se habla de que como creyentes y como el crecimiento o la jornada o el progreso del creyente hasta estar en ascensión es una cosa que es maravillosa verla en detalle, pero ¿cómo puede el creyente llegar a estar en ascensión? El creyente no tiene la capacidad en sí mismo o en sí misma de poder estar en ascensión, pero el Señor sí. Y ahora que el Señor está dentro de nosotros, si le damos la oportunidad, nosotros podemos vivir en esa ascensión. Aleluya. Mire todo lo que hemos hablado acerca de la muerte del Señor. La muerte del Señor es algo maravilloso, porque por medio de su muerte, Él hizo todos estos logros. Ahora, después de que resucitó como el Espíritu vivificante, ahora está en nosotros. Y todo lo que Él logró también está en nosotros. El asunto es que nosotros le demos la apertura para que Él trascienda dentro de nuestro ser. Hermanos, esta muerte del Señor hay que anunciarla. Por eso es esta reunión, porque la muerte del Señor es maravillosa. Imagine, considere esto. En el Nuevo Testamento se habla de que si alguien nos da en una mejilla hay que dar la otra. Esto es muy difícil o imposible de practicar en nuestra realidad, en la práctica. Pero por otro lado, si a un cuerpo que está muerto se abofetea por un lado, no va a poner en una oposición, ¿verdad? ¿Usted puede ofender a un muerto? ¿Un muerto se siente ofendido si le dicen alguna grosería? Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estamos juntamente crucificados. Y mire lo que dice Pablo ahí, y ya no vivo. Así que desde que recibimos al Señor, lo primero que se nos aplicó del Señor fue la muerte. Entonces, si yo tengo la claridad y el Señor en su misericordia ha abierto mis ojos, y yo digo, y veo, estoy muerto. Cuando viene y me ofenden, ¿qué dice el que está muerto? ¿Alguien puede abrir su micrófono y decirnos? Los muertos nada saben, hermano. Amén. No dicen nada, entonces tiene sentido. Si yo estoy configurado a la muerte de Cristo, mi mente, mi corazón, lo reciben, lo aceptan, ese no se va a ofender. Pero no solo es una cuestión de ofenderse, es cuestión de no afanarse. El que está muerto y entiende que le pertenece al Señor y que la Biblia dice que si los pajaritos comen y las flores se visten, ¿quién es el encargado de darle de comer a usted y a mí? Entonces otra vez, esta es la muerte del Señor, ¿verdad? Es algo que hay que anunciar, pero necesitamos aprender a aprendernos de esto, asirnos de esta palabra, dejar de dudar, dejar de estar viviendo bajo la ley, ¿verdad? Todavía algunos están viviendo bajo la ley, ¿verdad? Que si el pecado, ¿se acuerdan los discípulos? ¿Y quién pecó, o sus papás? Ay, no. En Cristo es nueva criatura. El Señor murió por los papás y por los hijos, por los pecados de los papás y de los hijos. A estas alturas nosotros ya, si vivimos por la ley del espíritu de vida, que es donde deberíamos estar todo el tiempo, la ley del pecado no aplica, no funciona, no opera. Aleluya por tal muerte. Así que, hermanos y hermanas, es importante saber todos esos detalles y de veras hay más. Pero esto que estamos haciendo, para que se quede con nosotros, y gracias que está siendo grabado, es para que podamos discernir el pan y la copa. ¿Qué significa discernir? Que lo podamos entender. Entender qué estamos tomando. Entender qué estamos comiendo. Cuando comemos, esta es la comunión de la sangre. ¿Qué significa? Que me estoy uniendo a la sangre del Señor y su sangre corre por mi interior de alguna manera, trasciende de lo espiritual a lo físico. Con razón hay cambios si nos abrimos al Señor.
porque esto espiritual trasciende, así como el Espíritu levantó de la muerte al Señor Jesús. Imagine, considere esto. Y esto sucede cuando nosotros comemos al Señor, y no solo en la reunión de la mesa del Señor y de la cena del Señor, sino cuando lo comemos diariamente. Aleluya, aleluya por esto que estamos disfrutando en esta tarde. Me voy a detener acá tiempo y pues seguimos teniendo comunión al respecto. Amén. Amén, hermano José, muchas gracias por ese suministro de vida que nos has dado esta noche. Y ahora vamos a compartir todos estos 16 o 17 hermanos que estamos acá. Necesitamos dar nuestra porción para que esta porción sea de vida. Necesita Claudia Vidal, necesita Clara Inés Gómez, toda la hermana Gabriela, pueden abrir sus micrófonos. Hermana Margarita, necesita Mercedes. Pueden abrir sus micrófonos y nos regulamos en el tiempo y nos vamos a profetizar. A mí me tocó bastante la cena del Señor fue instituida la víspera de la crucifixión. El Señor estuvo en la cena con todos los apóstoles. Esta fiesta nos recuerda que no debemos olvidar al Señor, debemos considerar nuestra salvación. Nos liberó de este mundo. El Señor Jesús es nuestro Cordero, se nos liberó del poder de Satanás. Estamos libres, el pecado de Satanás no tiene poder sobre nosotros. Hermanos, debemos ejercitar nuestro espíritu. Por eso necesitamos cantar, alabar, orar en todo tiempo y en todo lugar. Tocar al Señor, es importante. En todo tiempo, donde quiera que estemos, en la calle, en la oficina, donde quiera que estemos, necesitamos tocar al Señor. La reunión de la mesa del Señor es un gozo, y es una alegría, es una fiesta. Sí, pues es una fiesta, por eso el día del Señor es donde todos llevamos nuestra porción, porque es un banquete. Tenemos que verlo así. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Volvernos al Señor diariamente es recordar en memoria de todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. El Señor hizo todo por nosotros. O sea, murió en la cruz por cada uno de nosotros. Para mañana día del Señor necesitamos llevar algo, un versículo, una palabra, un himno. Todos podemos participar cuando tenemos la reunión para un ágape. Cada uno lleva una porción de comida. Igual es realidad el Señor. Cada uno podemos llevar un versículo, poder testificar. Todo lo que recibimos en las reuniones toca intensificarlo 7 veces, hermano, para poder luchar con las cosas de este mundo. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya necesitamos estar a la vanguardia. Si el enemigo ataca, nosotros necesitamos intensificarnos 7 veces. Debemos vivir por el espíritu de vida y debemos todo el día estar comiendo y bebiendo tocando su nombre. Amén. Hermanita Mercedes, adelante, ahí el micrófono. Hermana Mercedes. Amén, hermanitos. Gracias al Señor porque realmente... ¿Me escucha, hermano? Un poquito más duro. Sí, el micrófono. Amén. Amén, hermanito. Amén. ¿Ahí me escucha? Si puedes un poquito más duro, amén. Amén, hermanitos. Que esta noche el Señor nos ha mostrado cuán importante es la mesa del Señor. Realmente me anima a que yo tengo que prepararme durante toda la semana, viviéndolo, comiéndolo, para yo llevar, para irme preparada a esa gran fiesta. Qué sacrificio tan grande que hizo el Señor, que sin tener pecado murió por nosotros para darnos esa vida eterna. Esa mesa qué significado tan grande que tiene, hermanos, porque esa mesa nos aviva para el resto de semana, estar en el Señor y con el Señor en todo momento.
esa mesa tiene un significado tan grande porque fue ahí donde el Señor venció la muerte. Nos dice que el Señor en ese proceso de muerte, Él habló a los muertos. Él habló a los muertos, Él fue y rescató del Hades a aquellos que tenía que llevar a presentar al Padre. Entonces, amén, hermanos, porque eso es lo que el Señor nos recuerda en cada reunión de la mesa. Es recordarnos que Él ha venido, que Él vino para rescatarnos de la muerte, para vivir esa vida en Él y poder participar cada día de la semana en Él. Amén, hermanitos, por ese recordatorio que el Señor nos hace cada 8 días, hermanos. Esa fiesta nos aviva, nos levanta, nos impulsa para la semana siguiente seguir viviendo en esa vida compartida, esa vida divina y esa vida humana en nosotros. Esa vida divina en nosotros, hermanos. Amén. Amén. Sigue Gloria Valderrama, después Luz. Sí. ¿Hermanos, me oyen bien? Sí, hermanita. Sí. Amén. Bueno, pues gracias al Señor por ese mensaje tan maravilloso. Pues sí, nosotros seguramente hemos escuchado muchas veces mensajes sobre la mesa del Señor, pero hoy yo creo que hemos sido más hablados, más aclarados en muchos puntos. Realmente ver la importancia de la mesa del Señor. Como vemos en el Antiguo Testamento, pues que figura lo que iba a ser el Nuevo Testamento, existía un recordatorio del pueblo de Israel que recordaba su regreso cuando fue liberado, el salvo fue liberado, y ellos lo recordaban con la fiesta de la paz. Y por eso el Señor en esa misma fiesta instituye la mesa del Señor, para que nosotros igualmente recordemos a nuestro Salvador, aquel que nos liberó del mundo, de Satanás, del pecado, de la muerte. Entonces damos gracias al Señor porque a cada vez que vamos a la mesa debemos recordar ese Dios rico, ese Dios vasto, maravilloso que nosotros tenemos y que hoy vive dentro de nosotros, del cual podemos beber y comer. No solamente el día en la mesa del Señor, el día cuando vemos el pan y el vino, sino como decía el hermano, cada día nos permite esa oportunidad de comer y beber del Señor, cuando leemos su palabra, cuando nos reunimos con los hermanos, cuando leemos, cuando compartimos los himnos, porque le alabamos. Es maravilloso poder saber que tenemos himnos preciosos a través de los cuales podemos alabar al Señor y recordar su obra preciosa, su muerte, su sangre redentora, la sangre del Cordero, que hoy nosotros podemos leer diariamente también a través de tocarla al Señor, de tocar la vida divina. Somos unos privilegiados, hermanos, así que podemos recordarlo todo el tiempo, debemos hacerlo todos los días, permaneciendo en el Espíritu, ejercitando en nuestro Espíritu. Dice que el ejercicio del Espíritu y el conocimiento de la verdad son los fundamentales para la vida de un cristiano. Cómo podemos ser edificados, cómo podemos crecer en Cristo, cómo podemos llenarnos de esa vida divina, de ese espíritu vivificante, si no ejercitamos nuestro espíritu y si no tenemos cada día ese conocimiento de la verdad. Yo creo que todos los días, sí, nosotros tenemos, gracias a la revelación del ministerio y del recobro del Señor, tenemos una gran revelación de las verdades, pero cada día tenemos que disfrutar esas verdades y ser más aclarados. Gracias por tu meta, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos das. Yo te doy gracias al Señor, porque yo sé que mañana voy a disfrutar la mesa más que otros días. Amén. 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 Adelante, Luz, después la hermana Clara y la hermana Margarita. Amén. Aleluya, aleluya, hermanos, porque podemos recordar al Señor. Él dice que hagamos eso, tomemos ese pan, comemos ese pan y tomamos ese vino y hagamos memoria de Él y lo recordemos. Hermanos, me llama la atención, recordar a alguien es que ya lo conocemos. O sea que es algo divino que el Señor
ya se reveló a nosotros, Él vive en nosotros, Él ha tomado posesión de nuestra vida, hermanos, y Él a través de nosotros realiza tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que nosotros no tenemos por qué esforzarnos, sino simplemente dejar lo que Él fluya. La parte más difícil Él ya la hizo. Morir en la cruz significa que nosotros también morimos con Él. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, dice el hermano Josué, hermanitos, ¿cómo es posible que nosotros nos ofendamos si nosotros ya estamos muertos? Aquí el tema de la muerte nos la aplica también a nosotros. Entonces, de manera pues que nosotros no podemos ofendernos, no podemos hacer nada porque estamos muertos. El Señor ya nos crucificó con Él. Entonces, gracias, Señor, porque esto es una realidad. Tú te estás formando cada día más en nosotros. Gracias porque nos pides que te recordemos, que te toquemos, que te inhalemos, que te vivamos, que te expresemos. O sea, que tú seas nuestra persona. Qué maravilla, hermanos, saber que cada 8 días el Señor viene a infundirse más en nosotros de lo que se infunde a diario y en cada momento. ¿Por qué? Porque es una fiesta. Con los colombianos, terminando leyendo. Recordar esa obra tan poderosa que es el único ser que lo ha logrado en el universo. Todos esos logros son nuestros. Por eso nosotros debemos tener un corazón verdaderamente agradecido y dejar que Cristo viva en nosotros. Si nosotros no dejamos que Cristo viva en nosotros, hermanitos, tendremos siempre nuestra mente puesta en la carne. Pero si tenemos nuestra mente puesta en el Espíritu, Cristo va a estar viviendo en nosotros. Entonces, Señor, muchas gracias porque tú lo haces todo por nosotros. Y permítenos abrirnos cada vez más a ti y que todas las personas puedan ver en nosotros esa esperanza de gloria que es Cristo en nosotros. Amén. La hermana Clara Inés, después la hermana Margarita, después Claudia Villar. Buenas noches, hermanos. Sí, realmente uno recuerda a quien conoce y uno extraña a aquel a quien ya uno tiene cierto apego. Y también es cierto aquello de que uno no puede amar lo que no conoce. Yo no extraño la ciudad de Beijing porque no la conozco. Yo no extraño Ámsterdam porque tampoco he estado allá. Lo que yo amo es lo que yo conozco, es lo que amo. Y lo que amo es lo que extraño. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos este amor, este extrañarlo, esta necesidad, Amén. Este deseo, esta alegría de venir a Él. Amén. Realmente yo creo que nunca en esta vida vamos a comprender lo que significó esa cena, lo que significa el reunirnos, porque a mí me impactó mucho el matutino de hoy hace 8 días, en la cual se nos insistía en ese congregarnos, en ese estar como iglesia, en ser individualistas, que porque el enemigo, nosotros tenemos poder sobre el enemigo, pero como iglesia. Y que ese traje de pelea, de combate, lo tenemos como iglesia, no individualmente. Y realmente el enemigo no puede contra la iglesia, pero sí puede contra criaturas y contra personas individuales. Como el ejemplo que siempre ponemos, los leones atacan no a la manada, sino que tratan de dispersarlos para que algunos se aíslen y ahí les caen encima. Entonces realmente el Señor sabe que en la semana estamos cada uno con nuestros grupos vitales alimentándonos, y eso el Señor durante el día nos lo viene trayendo, invocando su nombre de tantas maneras como Él se va haciendo cada vez más y más íntimo a nosotros y nosotros a Él. Que nosotros tomemos conciencia de esa presencia constante de Él en nuestra vida. Pero la importancia de reunirnos presencialmente en la medida de lo posible, y si no también por Zoom, es válido, porque así hacemos más todavía parte de esta iglesia. Aun cuando estamos solos, somos parte de la iglesia y tenemos que invocar y unirnos al cuerpo bajo la cabeza de nuestro Señor para tener esta protección constante.
Pero ya cuando estamos en esta cena del Señor, y si es presencialmente es una maravilla, estamos más protegidos, estamos como que echando más y más raíces, de manera que cuando seamos zarandeados, el primer impulso no va a ser salir corriendo. El primer impulso no va a decir, yo abandono, que yo me largo de este grupo, me voy para otro, o no hago parte de ninguno, total, todos son iguales. No, vamos a estar tan enraizados que pase lo que pase, duela lo que nos duela, sabemos que nos toca decir como Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Solo aquí están las verdaderas palabras tuyas de vida eterna. Así que el Señor nos mandó congregarnos porque sabe que lo necesitamos, que es para nuestro provecho, y que el Señor nos conceda a todos apreciar congregarnos con los hermanos en la mesa del Señor los domingos y siempre que podamos en todas las reuniones, que a lo largo de la semana, como dicen siempre, la mesa está servida, vengan a comer. Amén.